Grandes figuras de la música y la actuación del país hicieron sus pininos en las puestas en escena del Teatro Regional Yucateco, específicamente en la compañía de Héctor Herrera Cholo. Les dimos lugar, espacio en el teatro y de ahí salieron grandes figuras como son, por ejemplo, los babies originales y después los babies, los hijos de los babies, ¿no? Pasaron por el Teatro Herrera, Imelda Miller, Alberto Vázquez, los juglares. Por su estrecha relación con la tradición sonora del Estado, el Teatro Regional Yucateco participará en el Museo de Noche Museo Vivo, actividad con la que se celebrará el 5º aniversario del Palacio de la Música, que incluirá a más de 50 artistas invitados. No, yo soy la única actriz que está, casi los, por no decir todos, los artistas están ligados a la música. Claro que como actriz y más de teatro regional siempre trabajo muy de cerca con la música, sobre todo con la música de la trova, la música yucateca, todo lo que son jaranas, todo lo que es el folclore de los yucatecos, ¿no? La actriz que personifica a la popular Tina Toyub recordó que el Palacio de la Música abrió las puertas el año pasado al Festival Internacional Héctor Herrera Cholo, cuya edición de este año se realizará en agosto próximo. Con imágenes de Luis Martínez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa.